En 2019 decidimos parar, instalarnos en la nada para sentir la posible actividad de líquen generándose en nuestro interior. A lo largo del 2020 no hemos presentado ni producido ningún espectáculo. Tampoco nos hemos visto de manera presencial y nuestros cuerpos no se han tocado. Ha sido puro recogimiento, un tiempo suspendido en otro tiempo mayor, una ofrenda a la no productividad. Es Notre Dame en llamas. La muerte se ha hecho hiperpresente y podemos imaginar de varias formas el fin de nuestros días. Sabemos que nuestra existencia en el mundo acabará pronto, pero en este momento histórico, en este cambio civilizatorio, ¿qué obra tenemos que hacer? Pensemos en el preámbulo de las elecciones generales del 2030. El suelo se ha movido para todas. Nadie desea optar a la presidencia. Un país sin gobierno. La tecnocracia del futuro alinea su algoritmo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ante la posibilidad de realizar una última pieza, ¿qué pieza sería? Un futuro de preguntas como semillas, una mutación del paisaje, una oportunidad de reconstrucción. Una obra de arte que no es tal si no puede ser destruida y por tanto añorada, imaginada, fantasiada. No reconstruyamos Notre Dame. Honremos al bosque quemado y a la piedra oscura. Hagamos de sus ruinas un monumento punk, el último de un mundo que acaba y el primero de otro mundo que comienza. Notre Dame del Antropoceno ruega por nosotras. Notre Dame del capitalismo, ruega por nosotras. Notre Dame del turismo, ruega por nosotras. Notre Dame de la evasión fiscal, ruega por nosotras. Notre Dame de la corrupción política, ruega por nosotras. Notre Dame de la extinción ecológica, ruega por nosotras. Barbecho Floración es el nuevo proceso de investigación de Vértebro en torno a los conceptos de autoexplotación, distopías y ecotecnologías. Varios encuentros a lo largo del 2020 y 2021 que darán lugar a nuestra próxima pieza, una coproducción de Terraza Nuevas Tendencias que se estrenará en octubre de 2021. Hola, som en Pere Jou i n'Aurora Bausà i vos volem presentar We Are There. We Are There és una peça que investiga en la relació entre el cos i la veu. Formalment anem a la recerca d'un llenguatge que dissociï la veu i el cos, intentant qüestionar les relacions que hi ha hagut històricament entre elles dues. Utilitzant la connexió que es crea entre individus a partir de la seva veu, o a través de la seva veu, es generen una sèrie d'imatges, uns paisatges humans, que a nosaltres ens parlen de comunitat, d'identitat social, fins i tot de política. Conceptualment partim del que es considera que són com les dues necessitats socials més bàsiques. En primer lloc, ser acceptat en un grup, ser reconegut com un igual i membre d'un grup, i per altra banda, ser reconegut com un individu únic. Llavors, a partir d'aquestes dues necessitats neix una tensió, no? Hi ha un conflicte, i a nosaltres precisament és aquest conflicte, aquesta tensió la que ens interessa.
También hay una movida, tío, que vosotros sabéis lo que los rastafaris llaman Babylon, como la sociedad occidental, como lo malo, ¿no? Lo malo. Que somos nosotros, básicamente, ¿no? Y el hombre blanco y esta sociedad, ¿no? Tú cuando entras allí tienes que olvidarte o sea, el sentido común no existe allí dentro. O sea, allí dentro sentido común no hay. No hay. O sea, no lo busques porque no lo vas a encontrar. També al final vivim en una tecnocràcia i el que mana no és el polític sinó que és el funcionari. Y si el funcionario de turno te dice que no, que ahora dedícate a hacer macramé, pues tú te tienes que dedicar a hacer macramé. Hi ha massa gent important que xupa del bote. I quan aquests no hi siguin, en xuparan uns altres que ocupin la seva posició. I quan dic gent important, és gent important. Gent de administracions, etc. Està tot. És una poma molt podrida. Conclusions. La pobresa augmenta, no importa la crisi, no importa... És a dir, és una cosa sistèmica, és una enfermedad del sistema que fabriquem pobres, que t'hi cagues. Per tant, somos una fàbrica de crear etiquetes pobre, 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 pobre. Clar, aquesta és la història. Les lleis estan fetes, però no les estan complint. I aleshores la omissió de socorro és un delito. Per què hem fet lleis, declaracions i merdes i després no es compleix res? Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Voyage au bout de la nuit, de Céline, es una de mis novelas favoritas, pero su autor no podía caerme peor. Era un nazi colaboracionista con los alemanes. En fin, toda una perla el hombre. Era la prueba viviente de que, como dijo Oscar Wilde, el talento, en cualquiera de sus facetas, no tiene nada que ver ni con la bondad ni con la calidad humana. Carles y yo nos conocimos hace algunos años y a partir de ese momento empezamos a intercambiar lecturas y reflexiones. Me gusta mucho cómo habla Carlos, cómo piensa y cómo articula su discurso. Bueno, me parece un erudito. Carles es licenciado en Filología Alemana, habla, escribe y lee en 5 idiomas. Está diagnosticado de esquizofrenia y no recibe una pensión no contributiva porque nunca ha estado hospitalizado.
Trabaja relegado y de forma precaria los fines de semana en el turno de noche, siendo vigilante en un parque. Un lugar oscuro y solitario donde dialoga consigo mismo y sus libros. Un intelectual relegado a estar en la oscuridad por su condición mental, pudiendo hacer un análisis de la propia locura contemporánea con una lucidez y precisión impecables. Por ese motivo le invité a hacer este proyecto juntos. Justamente hoy me ha llegado la noticia del fallecimiento de David Graeber, el autor de Bullshit Jobs. Para algunos, uno de los mayores pensadores contemporáneos. Pienso que es una triste noticia. Como poseedor de un bullshit job, siempre me he sentido aludido por la definición, ya que mi trabajo es estar 8 horas sentado sin hacer nada. Bueno, vigilando. Durante esta residencia de creación daremos luz, espacio, imagen, cuerpo, voz, palabra a todas estas lecturas y generaremos un contexto de reflexión escénica para poderla compartir con el público. ¡Chúpale, chúpale! Dios, me falta una paliza voluntaria. Neti neti es una palabra es un que concepto para que viene del hinduismo. Describir literalmente algo que es indescriptible. O sea, es una palabra sánscrita y ni esto significa ni lo no otro. es esto
o no es no esto, es esto tampoco, ¿no? Es como si o fuera no es esto otro también, un intento de un expresar, acercamiento como a expresar la naturaleza de lo divino, pero porque no en tanto realidad en cuanto ese a concepto teoría, lo que sino quiere en es cuanto acercarse a Dios. a la sensación, como a la el experiencia, todo o sea, como y que el todo nada. esto viene de que en realidad la gente, una definición, la gente antiguamente, pues como claro, como que estaba había comentando, personas a través iluminadas de lo que negativo tenían que ver y con que no de lo positivo, porque no sé, pues lo tenían sus positivo viajes, te entonces en el momento encasilla en y que te de repente coloca en un iban lugar de de acá definición para allá, concreta. pues Y entonces Neti hacían no tiene concreción. como cosas y no Es, podían hacer nada más una que posibilidad decir, no. dentro Pues de las entonces, infinitas estas personas posibilidades. que decían, No es esto ¿qué pasa con y esto? no es aquello. Has estado ahí, No lo es has un tocado, lápiz, lo has visto. pero tampoco Entonces decían, bueno, sí, la verdad pero, y un cuéntanos, sombrero. Pues decían, pues es que no te puedo contar lo nada, bueno que tiene porque en es que realidad a través esto de es algo que no es posible crear una explicación clara de nada puede de esto, porque crearse en realidad poesía no sabes si tiene o no tiene algo parecido a la luz, pero no es que esté en la luz ni en la oscuridad, es como que es luz, no es eso, es oscuridad, tampoco es eso, bueno, pues que es pues gigante, no pequeño. se sabe muy bien qué es o qué deja de ser, sin embargo, no se sabe muy bien si todo tiene y tiene una finalidad para una posibilidad, ¿no? Como en esa negación continua. Y claro que la tiene, porque en realidad tiene que ver con el movimiento